sermón. Primero es un ruego amoroso a todos los presentes. Cuánta alegría me da cada vez que iniciamos el culto ver tantos rostros, ver tantas personas ávidas por escuchar la palabra. Pero con este mismo amor quiero decirles, hermanos, hay un tiempo muy importante en la iglesia que muchos están teniendo en poca estima. Y es el tiempo de oración de 8:30 a 9 y el estudio de doctrina de 9 a 10. Yo sé que hay muchas razones y algunas legítimas por las que muchas personas no pueden acompañarnos en ese horario. Pero yo quiero animar a todos a que se examinen, no por responder al llamado de un hombre, sino por querer aprovechar cada espacio para conocer más del Señor. Estos espacios han sido establecidos no para rellenar el domingo, no, es porque entendemos la importancia que tiene cada uno de estos espacios, la importancia de empezar orando juntos como iglesia, el estudio de la doctrina. Mientras nosotros estamos estudiando doctrina acá, los niños están en un espacio de instrucción. Y ese espacio también es un espacio de comunión para nuestros niños, para que ellos crezcan estableciendo amistades en Cristo y nosotros ser edificados en doctrina para no ser arrastrados por cualquier viento de doctrina. Sé que nosotros hacemos la transmisión en vivo y eso queda guardado, pero lo hacemos para las personas que están fuera del país, que no tienen una iglesia donde congregarse, no para facilitar que las personas que viven en nuestra ciudad puedan quedarse en casa y verla en casa. Ese no es el propósito de la transmisión en vivo. La transmisión en vivo y la grabación es para aquellos que no pueden. Entonces queremos animarlos a que aprovechemos este espacio. Hoy iniciamos un estudio acerca de la ley moral de Dios, qué papel tienen los mandamientos en nuestra vida. Y quiero animarlos, en serio, con todo el amor que les tengo, a que le demos a estos espacios el amor y la importancia que requieren. Por lo demás, vamos a ir al libro de Joel, por favor, capítulo 3, que es la sección que estamos estudiando. Y hablamos el domingo anterior de que este capítulo está dividido en dos secciones, del 1 al 15 y del 16 en adelante. Del 1 al 15 está dirigiéndose específicamente a los enemigos del pueblo de Dios, anunciando el juicio y las causas de ese juicio que Dios ejecutará sobre sus enemigos. Y analizamos esta porción hasta el versículo 11. La estructura que hicimos fue una estructura breve. Primero, una promesa de restauración para el pueblo de Dios. Una idea que avanzará en su desarrollo a partir del versículo 16 de este capítulo 3. Dios le anuncia al pueblo, viene un juicio, pero mi remanente, mi pueblo será preservado. Luego de anunciar esta promesa, inicia a describir el juicio que vendrá sobre todos los que son enemigos de Dios. Y aprendimos quiénes son los enemigos. Los enemigos de Dios son todos aquellos que no han puesto su fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Todo aquel que no tiene su fe en Cristo recibirá el peso de todo este juicio que se describe en este capítulo. Aprendimos también que la manifestación del juicio venidero se da de manera progresiva, que la Escritura lo anuncia y va avanzando en el progreso del desarrollo de la iglesia, el entendimiento y la comprensión de los elementos que acompañan este juicio. Vimos también las causas por las que este juicio iba a ser ejecutado. Primero, por herir y menospreciar al pueblo de Dios. Y que el cumplimiento pleno de esta promesa no está dirigido hacia aquellos que persiguieron al pueblo de Israel como nación. El anuncio de este juicio tiene su cumplimiento máxime
en todos aquellos que han perseguido la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios durante todas las edades, durante todas las épocas. Todos aquellos que han perseguido, han herido y han dañado la niña de los ojos de Dios, su pueblo amado, tendrán que enfrentarse a este temible juicio. Pero también observamos que otra de las causas por las que Dios había establecido este juicio era por tomar las cosas santas y usarlas de manera pecaminosa. Tomar lo que Dios había establecido como santo para adorar a dioses falsos, y que la extensión de este principio se da cuando una persona toma la palabra de Dios, toma lo que Dios ha establecido para adorarlo a Él y lo tuerce para adorar falsos dioses. A su vez, comenzamos a ver cómo serían los detalles de este juicio. Vamos a leer nuevamente la porción y vamos a iniciar donde quedamos. Versículo 1, capítulo 3 de Joel. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en el que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. ¿Recuerdan qué significa valle de Josafat? El valle donde Dios ejecuta su juicio, el lugar donde Dios juzgará o juzga. Y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, mi posesión amada, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra y echaron suertes sobre mi pueblo. Y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para pecar. Y también, para beber, perdón. Y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos y vendisteis a los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén, a los hijos de los griegos, para alejarlos de su tierra. He aquí, yo los levantaré del lugar donde los vendisteis y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. Y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Proclamad esto entre las naciones. Proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga al débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Señor, gracias por tu palabra. Hoy nos reunimos en tu nombre, pidiéndote y suplicándote que tu Santo Espíritu hable a todos los presentes. Que al salir de acá, Señor, tengamos la plena convicción de cuán penoso será el fin de aquellos que insisten en despreciar el llamado arrepentimiento que haces, el llamado a poner la fe en tu Hijo Jesús. Que hoy tengamos convicción de que tú vienes pronto y que esto nos anime a caminar conforme a esa certeza para reflejar tu gloria y tu majestad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Al ver entonces los aspectos mencionados el domingo anterior y el temible juicio que viene, vamos a ver entonces las características que faltaron por exponer el domingo anterior. Y arranquemos en el versículo 12. ¿Cómo inicia entonces este punto en la descripción de estos detalles del juicio a los enemigos? Dios se presenta y llama a las naciones, pero empieza a hablar en un tono naturalmente autoritativo. Es decir, Dios no está diciendo, si quieren, despierten. No, está hablando con autoridad y voz de trompeta porque Él es Dios y es Señor. ¿Y qué está diciendo? Despierten, naciones. Es una orden y es una orden que debe ser obedecida. Porque cuando Dios habla, todos los términos de la tierra deben obedecer su voz. Y esta voz suena como trompeta para decirle a las naciones, despierten. ¿Y por qué despierten? Las naciones andan adormecidas, distraídas en su pecado. Andan caminando llevadas por su propio parecer, pensando y creyendo que todo lo que están haciendo es adecuado, es correcto, y que todas estas cosas son temporales y pasajeras, y que no hay una vida después de la muerte, que no hay un juicio cercano, por tanto viven a su manera, según sus criterios, caminando de manera contraria a la ley de Dios. Están ocupados en actuar en rebeldía a lo que Dios ordena. Persiguen y menosprecian al pueblo de Dios. Profanan las cosas santas y aunque se presentan como individuos religiosos, son individuos que están aferrados a las invenciones de su engañoso corazón. Las naciones han fabricado sus propios dioses con D minúscula. Han creado sus propios modelos de religión para acallar su conciencia. Han tratado de negar la existencia de Dios para sentir y engañarse a sí mismos, pensando que sus actos no tendrán ninguna consecuencia. Pues si no hay Dios, no hay juicio. Y si no hay juicio, lo que haga es bueno según quien lo mire y cómo se mire. Nuestra sociedad anda adormecida, relativizando todas las cosas. Y qué gran engaño ha creído nuestra sociedad al pensar que la verdad es relativa y que cada hombre puede definir lo que es verdad y lo que es mentira. Pero ¿qué nos dice Joel? Despierten de ese engaño, porque hay un juicio que viene. Y este juicio vendrá sobre todos, aún sobre aquellos que dicen que Dios no existe, porque negar la existencia de Dios no te librará del juicio venidero. Tener un falso Dios que se ajusta a tus intereses no te librará del juicio venidero. ¿Por qué? Porque un día veremos a Dios. Y este día está cerca. Escuchen bien todos los presentes. Este día está cerca. Cristo viene pronto y el día final se acerca. Ese día en que todas las naciones le verán. Y a estas no les quedará más que obedecer su voz, porque cuando Cristo descienda en gloria, todos le adorarán y le reconocerán como Señor y Salvador. Unos bajo la alegría de ser hijos y ser salvos, y otros bajo el terror de haber despreciado a aquel que es Rey de Reyes y Señor de señores. Nadie podrá resistirse a su orden cuando Cristo descienda y llame a todas las naciones a presentarse en su juicio. Y dice el texto, todas las naciones despertarán y tendrán que venir al valle de Josafat, que significa Josafat, donde Dios juzga. Todas las naciones
todos los términos de la tierra, todo ser humano de las generaciones pasadas, presentes y venideras, tendrán que presentarse ante el juicio. Y todas verán sentar a Cristo como juez. Todos verán ese momento en que Él se siente en su trono. Y ese juicio, ¿qué evaluará? Acompáñenme a Mateo 12:36, por favor. Todos los hombres estarán en ese juicio. Niños, ustedes están incluidos en esta afirmación. Todos, de todas las edades, estarán presentes cuando Cristo venga en el día final. Y Mateo 12:36 dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Cada palabra que sale de nuestra boca, aunque este no es el tema de nuestra predicación, entendemos por qué la Biblia dice continuamente por qué tenemos que poner bozal a nuestra boca. ¿Por qué aun cuando el necio calla es tomado por sabio? Porque tendremos que dar cuenta en ese día de cada pensamiento, de cada palabra, de cada acción respecto a la ley de Dios. ¿Esas acciones correspondieron al carácter de Dios o fueron contrarias al carácter de Dios? Y aún por cada omisión. Porque pecar contra Dios no es solo hacer lo malo, es no hacer el bien que Dios también ordena que hagamos. Y esos serán los términos del juicio. Pero, ¿qué debe estar en nuestra mente en este juicio? Joel está anunciando el juicio. Tenemos claras las razones que serán evaluadas en este juicio. Pero también debemos ver las características de ese juez, porque acá Cristo es presentado como juez, aquel que también vino como cordero, aquel que vino a morir por los pecados de un pueblo para salvarlos de la condenación eterna. Un día ya no vendrá como cordero, sino como juez. Ya no vendrá como cordero, sino como león de la tribu de Judá, a juzgar a los vivos y a los muertos. Y lo importante de este juez es que es un juez justo. Lea conmigo, por favor, el Salmo 75:7. Salmo 75:7. Mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Mas Dios es el juez, no es un hombre como nosotros quien juzgará. Es Dios mismo juzgando a todos los hombres, y solo habrán dos posibilidades en ese día. A unos humillará y a otros enaltecerá. ¿A quiénes humillará? A todos los que son enemigos de Dios. Segunda de Timoteo 4:8. Segunda de Timoteo 4:8. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ese juez que juzgará a los vivos y a los muertos es un juez que justo. Iglesia, qué importante es entender esta cualificación de Dios. Es un juez justo que juzgará al hombre y dará a cada uno lo que se merece.
Dios no puede ser como un viejito indulgente, alcahueta y permisivo, al que al final de los tiempos, a pesar de una vida de pecado, bueno, Señor, yo no creí en ti, no me arrepentí, pero tú eres bueno, yo sé que tú me llevarás a pesar de lo que yo he hecho. No, este juez justo no puede ser comprado o manipulado por el hombre. Dios no puede actuar de forma contraria a su naturaleza, porque de Dios nadie se burla y todos recibiremos lo que nuestras acciones merecen a menos que estemos en Cristo. Escucha bien tú que hoy caminas como enemigo de Dios. La diferencia entre tu vida y la de un creyente no es que el creyente sea bueno y tú eres malo. La diferencia es que al final de este camino, el cristiano va a ser justificado en el juicio, va a ser declarado justo públicamente por la justificación que Cristo ya efectuó en el momento que creímos en Él. Y ese día seremos tratados como si hubiéramos vivido la vida de obediencia que Cristo vivió. Pero tú que caminas separado de Cristo, viviendo a tu manera, no tendrás a Cristo como mediador y serás tratado por cada pensamiento, por cada palabra, por cada acción y por cada omisión cometida en contra de Dios y su ley. Este juez es justo. Por eso es necesario que reacciones pronto y no sigas caminando en tus propias justicias. Luego Joel sigue describiendo más aspectos de este juicio. Dice el versículo 13, echad la hoz porque la mies está ya madura. Venid, descended porque el lagar está lleno, rebosan las cubas. Echad la hoz, la mies está madura. Es una profecía que tuvo continuidad en las enseñanzas de Jesús y tuvo una ampliación y en su explicación para tener mayor comprensión de los detalles de aquello de lo que Joel y los profetas antes de Cristo enseñaron. Acompáñeme a Mateo 13:36 para entender qué debe evocar en nuestra mente cuando escuchamos que la mies está madura. Mateo 13:36 al 43. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es que el fin del siglo. El fin de este siglo presente. Cuando hablamos de siglo ya lo hemos aprendido, no estamos hablando de 100 años. El uso que da el Nuevo Testamento a esta expresión es una época, es una era. Este presente siglo termina el día de la siega. Y el día de la siega es ¿qué? El día final. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo. ¿Quiénes son tropiezo?
los que han perseguido, lastimado, herido a la iglesia y la han menospreciado, a los que han sido tropiezo a uno de mis pequeños, que más les vale amarrarse una piedra de molino en el cuello y ser arrojados al fondo del agua. ¿Y qué pasará con estos? Acá se amplían los detalles en la enseñanza de Jesús. Serán echados al horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Ven cómo se amplía la descripción de este juicio? ¿Cómo Jesús nos da más elementos de este día final? Pero no podemos separar la mención del día del juicio del contexto de Joel. ¿Y para qué se está anunciando este juicio? Para lo mismo que hoy lo estamos anunciando. Hoy mi tarea como predicador no es atemorizarlos con los dolores interminables que se experimentarán en el infierno, con el lloro y el crujir que durará para siempre. Los aniquilacionistas dicen, eso sí, va a haber un juicio y unos van al cielo y los otros al infierno, pero luego el infierno desaparece y ya no habrá dolor por la eternidad. No, ese lloro y ese crujir de dientes durará para siempre. A todos los que fueron tropiezo. ¿Y para qué se anuncia? Para que se arrepientan, no para generar miedo. ¿Por qué estoy exponiendo con alegría esta temeraria descripción del día del juicio? Porque hoy está poniendo Dios delante de los presentes un llamado a: he aquí el día que viene, pero si crees en mí hoy y te arrepientes, serás librado del día final. Esa es la razón por la que Joel habla del juicio, no para asustar a los hombres, sino para proveerles una esperanza de salvación a los pies del Mesías. Y al escuchar esto, niños, el infierno es una realidad, no es un cuento, no es una historia, no es una leyenda. Es un terrible lugar donde hay lloro y crujir de dientes sin fin. Pero hoy, niños, el llamado para ustedes es igual que el que hizo Joel y para todos nosotros. Si creen en Cristo, niños, se arrepienten de sus pecados, serán librados de ese temible día. No pierdan un solo día más, creyendo que por ser niños aparentemente inofensivos a la luz de esta sociedad, no necesitan un Salvador. Jóvenes, no piensen que por ser jóvenes bien portados y obedientes en las instrucciones de la casa, tienen una escalera construida para estar en el cielo. El acceso al cielo no es por ser jóvenes bien portados, es por tener realmente la fe en Cristo. Así que le pregunto a los presentes, ¿realmente has creído en Jesús? Pues si el regreso de Cristo está cerca, ¿en qué lado te encuentras? ¿Serás humillado o serás exaltado? ¿Serás tratado como enemigo o como un hijo salvo por la gracia de Dios? Y necesitas tener clara la respuesta a esta pregunta. Porque este mensaje nos asegura algo: el día del juicio se acerca y no hay tiempo que perder. Cada día que demoras en venir a los pies de Cristo en arrepentimiento, estás jugando con fuego. Estás exponiéndote a la condenación eterna. Cada vez que dices, mañana le buscaré, la otra semana, en unos añitos más, todavía quiero vivir la vida loca y luego le voy a buscar. No, es hoy.
este mensaje es un mensaje de esperanza, no un mensaje de terror. Es el anuncio de que hay un Dios que anuncia un juicio, pero antes de que llegue, está llamando al hombre a que se arrepienta. Luego dice el texto, ¿por qué? Porque mucha es la maldad, dice el texto. El lagar ya está lleno. Y esta expresión es nueva en el desarrollo del Antiguo Testamento. Estas palabras ya no habían sido pronunciadas antes. Mucha es la maldad. Pues estas son las mismas palabras escritas por Moisés. Génesis 13:13. ¿Cuándo? Cuando vino el juicio por agua. Estas son las mismas palabras para anunciar el juicio por fuego que viene. Miren lo que dice Génesis 13:13. Escuchen bien, niños. Génesis 13:13 dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová, ¿en qué? En gran manera. Génesis 18:20 dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. ¿Y cuáles serían las líneas con las que podríamos describir nuestra sociedad? ¿Cómo podríamos calificar lo que está sucediendo en manos de los gobernantes que están propiciando guerras, los grupos al margen de la ley? ¿Qué podemos decir de las noticias que hoy vemos? La maldad está en aumento. Un teólogo escribió en su momento, oh hombres, si Cristo no viene pronto, Dios tendría que pedir perdón por lo que hizo con Sodoma y Gomorra, pues nuestro nivel de maldad ya no se diferencia nada del de Sodoma y Gomorra. Pero algo hay que tener claro, Dios no pedirá disculpas, porque Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por tanto, Cristo viene pronto, porque entre Sodoma y Gomorra ya no hay ninguna diferencia. Ese es el estado de nuestra sociedad. Una sociedad que legaliza el pecado. Que ahora la mejor forma de disminuir los delitos es ya no llamándolos delitos. Y esto parece una burla, pero eso evidencia el corazón de una sociedad enferma. Hombres que en competencias masculinas ocupaban el lugar 600 y ahora se sienten mujeres y ganan medallas de oro porque ocupan el primer lugar en competencias contra mujeres. Una sociedad que legaliza el abuso infantil, que defiende más al criminal que al justo. ¿Cómo llamamos esta sociedad? Tal cual como la describe Moisés, tal cual como la describe Joel. Por eso el tiempo está cerca, porque la maldad de esta sociedad está en extremo. Y cuando estas palabras fueron pronunciadas por Moisés, ¿qué vino después? El diluvio. Así pues, estas palabras en boca del profeta, afirmadas y enseñadas por la boca de Jesús, solo dejan una cosa en nuestro camino. El juicio viene pronto. ¿Qué podemos entonces mirar en este texto? La venida de Cristo está delante nuestro. Ese será el día de juicio.
no habrán más juicios. Todas las naciones se reunirán. Y niños, aprovechen la habilidad que Dios les ha dado para imaginar. Piensen y acompáñennos en este viaje. Aquel día que, como dice el verso 15, todo se oscurecerá. Todo se paralizará. ¿Para qué? Para ver descender en gloria al Rey de Reyes y Señor de Señor. ¿Y qué hará este Rey? Se sentará en su trono a juzgar a los vivos y a los muertos. Unos serán humillados, otros serán exaltados. Gente de toda lengua, de toda tribu y de toda nación, puesta delante para recibir el juicio por los pensamientos, por las palabras, por las acciones y por las omisiones. Pero unos serán puestos a la derecha. Las buenas personas de nuestra sociedad. Pecadores que un día caminaron como enemigos, pero que han puesto su fe en Cristo y por su gracia ahora gozarán de vida eterna. Pero a la izquierda serán puestos todos aquellos que para el momento del regreso de Cristo insistieron en negar a Cristo como Señor y Salvador. Y ese día está cerca. ¿Por qué lo sabemos? Porque Joel lo dijo, porque Moisés lo dijo, porque mucha es la maldad. Mucha. Así que hoy atiende a este llamado esperanzador. Ese día está cerca. Pero hoy puedes ser librado de ese temible día. ¿En quién? En Cristo. Solo por Él, solo en Él, solo para su gloria. Pedro dice, este día está cerca, por tanto vivid, entendiendo que el día se acerca. Vivid para Cristo. Y permítame terminar entonces con esta expresión. Juan llamó esta la hora final. Pedro dijo, ya está todo listo, estad cerca, vivid para su gloria y para su honra. Al que no ha creído, hoy no llegues a casa diciendo, es que ese pastor quiere meternos terror. No, no quiero meter terror. Porque lo que he hablado hoy es tan solo una mención de lo que la Biblia dice. Pero ha sido puesto delante no para aterrorizar, porque te amamos. Y queremos enseñarte que hay una forma para ser librado de esta condena, y es en Jesucristo. Niños, Cristo puede llegar hoy, puede llegar mañana, y solo si la fe de ustedes está en Cristo serán librados. El sol se oscurecerá. Hoy es el día de la salvación, dice la Escritura. Es hoy, no es mañana, no es en unos años. Jóvenes, no es en unos años, es hoy. Es hoy que necesitan venir a Cristo. Pero a la iglesia, ¿qué nos enseña esta porción? Que tenemos que vivir acorde a ese pronto regreso de Cristo, ocupándonos en Él y en vivir para su gloria, no disipados y distraídos como el mundo anda, sino teniendo a Cristo como nuestra máxima prioridad y nuestra mayor riqueza. ¿Qué recibirá el creyente?
¿Cuáles serán las características del beneficio que recibiremos en este día? Esta historia continuará. Nos vemos el próximo domingo. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor por su mensaje. Señor, muchas gracias porque hoy has hablado a una población en particular. Aquellos que hoy transitan como enemigos tuyos. Y les hablas para mostrar más de tu amor y tu bondad, diciendo al hombre, aunque hoy eres enemigo, si vienes a mí en fe y arrepentimiento, serás perdonado. ¿Qué Dios tan bondadoso eres? Que antes de tu regreso sigues diciendo al hombre, esto pasará, pero heme aquí para que sean salvos y librados de este temible fin. Hoy te ruego por todos los presentes, que cada niño, que cada joven, que cada adulto, que cada anciano pueda decirte hoy, sálvame Cristo y perdona mis pecados. Líbrame del día del lloro y el crujir de dientes que durará para siempre. Perdona hoy a este pueblo. Perdónanos por las veces que nosotros herimos y maltratamos a tus hijos. Perdónanos por las veces que fuimos tropiezo para tu pueblo. Perdónanos por las veces que tomamos lo santo y lo profanamos. Perdónanos, Señor. Y líbranos. En Cristo Jesús. Amén. Y amén.